La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en contacto este momento con el licenciado Raúl Andrade, analista político, para hablar sobre estas elecciones anticipadas. Faltan ya pocos días, menos de una semana para el proceso electoral. ¿Y qué nos dejó el debate del 2023? El pasado domingo pudimos ser testigos, todos los ecuatorianos, de un debate que dejó para muchos más preguntas que respuestas. Licenciado Andrade, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. ¿Cómo está, Fausto? Muy gentil por la invitación y aquí estamos. Hemos leído con atención una de sus análisis respecto de lo que ocurrió en el debate. En la primera parte un poco se hace énfasis en esto que parece normal, que es el nerviosismo de los candidatos frente a un debate, frente al escrutinio público y a lo que podía ser determinante, se dijo, para la gran cantidad de indecisos. ¿Cómo los vio en términos generales a los candidatos? Mire, en términos generales, me parece que este tipo de presentaciones no abonan al conocimiento profundo de ninguno de ellos. Me parece que es una manera de trivializar la política. No estamos eligiendo a un candidato a Mister Ecuador, sino que estamos eligiendo a un presidente de la República. Y cuando se elige a un presidente de la República, pienso que tiene que haber profundidad en el análisis, pienso que tiene que haber preparación en las preguntas y, por supuesto, preparación en las respuestas. Yo lo atribuyo, por supuesto, al formato, porque con este afán de pretender satisfacer a todo el mundo, se termina sin satisfacer al principal personaje, que es el oyente, que es el espectador, que le gustaría conocer un poco más y sobre todo en forma profunda, real, palpable, cuáles son las herramientas que van a utilizar los candidatos para lograr lo que ofrecen. Porque de lo contrario, lo hemos vivido durante la última época republicana, pues no se trata únicamente de dar ofertas, sino de concretarlas para que en el momento que llega a la presidencia cualquiera de ellos se conviertan en una realidad palpable para el público, ¿no? ¿Muchos qués y escasos comos? Por supuesto. Lamentablemente, esa es la tónica de nuestra política. Cuando usted habla en términos generales, cuando yo me refiero a que, por ejemplo, hay que poner orden o hay que dar de comer a los niños desnutridos, sí, lo estoy haciendo con gran criterio, para no decir cómo lo voy a hacer. Porque el orden que yo planteo puede ser muy distinto al orden que usted tiene en la cabeza. Y mi forma de solucionar la desnutrición infantil puede ser absolutamente distinta a las capacidades económicas que tiene el Estado para poder enfrentar ese desafío que en la práctica implica un desembolso mayor para un Estado ya deficitario. Cuando hablamos del tema del IES tenemos que hablar de no únicamente de lo que el público quiere escuchar, sino de lo que realmente está sucediendo y cuál es el problema y cuál es el drama que tiene en este momento el afiliado del IES. Y entonces, casualmente los temas son más profundos, ¿no? Y casualmente, Raúl, ese no fue un tema sobre el cual se profundizó y tampoco fue un tema que haya sido planteado por el Consejo Nacional Electoral en este banco de preguntas, bueno, que no lo elaboraron ellos, pero evidentemente no fue un tema y quizás se debió priorizar algo que sí es urgente, algo que de pronto es posible arreglarlo o al menos comenzar a arreglarlo en este año y medio de gestión, en este periodo corto que puede tener quien sea electo presidente. Es el tema precisamente de la seguridad social. Se planteó descentralización y participación ciudadana, algo que de pronto no es, además no van a tener tiempo para resolverlo, pero el IES fue el gran ausente. El IES y también la situación económica, es decir, no hablamos de cuál es la verdadera situación financiera del Estado, qué es lo que van a hacer con un déficit de 2.000 y 3.000 millones fluctuantes, qué es lo que va a suceder si es que efectivamente él sí gana en el plebiscito, qué es lo que va a pasar con el tema dolarización, que hay una candidata que propugna a través de su vicepresidente que se desdolarice. Esos son temas realmente de fondo, acuciosos, que el país tiene que conocer en detalle, que ni siquiera se toparon. Entonces me parece que allí hay un vacío muy grande del cual tiene responsabilidad el Consejo Nacional Electoral, porque, como le dije, está pasando por la superficie del problema,
pero también tiene una gran responsabilidad el público, porque tiene que informarse, tiene que enterarse, y es necesario que este tipo de presentaciones sean una especie de corolario para poder medir lo que han dicho o lo que plantean los candidatos y poder hacer un análisis y una repregunta seria, porque aquí tenemos dos maneras de que las cosas funcionen. La una, poner a todos los candidatos del uno contra el otro, que no ha resultado en el pasado y que se convierte en un Battle Royale. O tenemos la posibilidad de buscar periodistas o personas o analistas que conozcan los temas de fondo que se tienen que tratar y que por lo tanto planteen preguntas que requieran respuestas y no evasivas. En 1 minuto y medio, en 45 segundos de contrarréplica, esos temas ni siquiera se topan, simplemente se suelta una frase de efecto y vamos a otra cosa, ¿no? Y al final fueron 3 horas de debate con 3 horas de respuestas llenas, no sé si esta es mi impresión, pero de obviedades, de cosas de sentido común. Cómo combatir la delincuencia, pues con mano dura, evidente, eso es obvio. Cómo combatir la desnutrición, pues dándoles mejor alimentación a los niños. Y nuevamente volvemos al cómo, que es algo que ningún candidato lo topó. De hecho, sí, por eso quizás esas 3 horas hubieran sido mejor empleadas si es que las alargábamos un poquito y le dábamos media hora a cada candidato para que conteste este banco de preguntas y luego proceder a repreguntas en programas. Pero en media hora al menos cada candidato podrá expresar lo que piensa, lo que plantea, y entonces ahí sí ya no hay espacio ni para la timidez, ni para la incomodidad, ni para el formato, sino que lo que hay es que expresar en forma clara y entendible para el gran público qué es lo que se va a hacer. Y eso es lo que necesitamos. No nos olvidemos que el grueso de nuestra población es gente joven, gente que no está aún preparada ni es conocedora de todos los intríngulis de la política, de los presupuestos, del financiamiento, de lo que significa la deuda externa. Hay gente que cree todavía que el Fondo Monetario es un agiotista. Es decir, no alcanzan a entender la magnitud de los distintos bemoles que tiene que manejar un presidente. Un presidente no puede dedicarse solamente a la desnutrición infantil o a la seguridad o al seguro social. Es realmente un abanico de temas que tiene que abarcar un presidente y a los cuales tiene que dar respuestas. Y por lo tanto, lo que tenemos que saber es si está preparado para todos esos temas, no únicamente sobre el tema al que le guste hablar. Quizá un debate poco serio en el cual la gente dio rienda suelta a su humor, inclusive en redes sociales, porque en eso terminó el día domingo. Una serie de memes, chistes. Uno de los candidatos incluso ha aplaudido el humor de la gente cuando debió al menos promover o propiciar el debate serio de temas que nos preocupan, por ejemplo, la seguridad. Como le decía, el chiste es una manera de salir del paso, ¿no? Y uno sale del paso cuando está incómodo. Uno sale del paso cuando no comprende o cuando no está con ganas de proseguir la discusión porque ve que realmente está perdiendo el tiempo. Entonces reír la gente, por no llorar. después de 3 horas de debate, se dio cuenta que estaba perdiendo el tiempo y se dedicó a reírse, lo cual es tristísimo, ¿no? Reír por no llorar. Ah, efectivamente. En el tema de seguridad, Raúl, hubo algunas propuestas, ofertas, como habíamos mencionado, pero ¿cuál cree usted que debió ser el camino de las respuestas sobre los planteamientos de seguridad, tomando en cuenta que esta es hoy por hoy la principal preocupación de los ecuatorianos? En algunos casos ni siquiera está en primer lugar la falta del empleo, lo cual es preocupante, no está en primer lugar la falta de educación, lo cual también es preocupante, pero está en primer lugar la inseguridad, porque de momento nos queremos vivos. ¿Cuál debió ser el camino de estas respuestas? Mire, en primer lugar hay que partir del hecho de que el gran público lo que es una caja de resonancia de lo que escucha y de lo que oye. Todos los días, cuando uno ve todos los noticieros, la primera noticia, el tema que se desmenuza y que se plantea es la inseguridad. Entonces es obvio que esa inseguridad sea parte de la preocupación diaria del público, porque evidentemente a quienes no les pasa, tienen la preocupación encima, y a quienes les pasa, por supuesto, tienen la tragedia de lo que les pasó. Pero si usted analiza mundialmente, el tema de la inseguridad es un tema muy complejo y que está dándose a nivel mundial.
Está dándose a nivel mundial porque hay un exceso de migración, hay un exceso se han exacerbado las diferencias en todos los aspectos y evidentemente hay una presión social muy grande para que estas cosas se solucionen y además se solucionen de mala manera, porque no nos olvidemos que hay unas corrientes políticas que están en los extremos, que lo que están buscando es el caos. Entonces, ahí la respuesta no es poner una cámara en la casa de cada uno o en las gasolineras, ni tampoco es darle más pertrechos a la policía y dejarles allí sueltos, sino que hay que entender cuál es el problema de fondo. Y el problema de fondo es que efectivamente hay un crecimiento de las fortunas mal habidas por el tema del narcotráfico, que ese tema finalmente es un cuello de botella que termina en los Estados Unidos y en Europa, que son los grandes consumidores que pagan por ese producto. Mientras tenemos una América Latina cuyo producto de exportación más valioso termina siendo esta droga en sus distintos componentes. Entonces, en vez de cerrar los ojos al problema o en vez de tomar una posición extrema de un lado o del otro, es indispensable que se llegue a una conversación y un consenso a nivel mundial sobre esto, que realmente es un riesgo que traspasa las fronteras. Este no es un problema que lo va a resolver el próximo presidente, tenga usted la seguridad. Este no es un problema que lo va a resolver el país de al lado ni los Estados Unidos por sí mismo. Este es un problema de fondo. Y como usted lo plantea en su análisis, seguramente tendrán que ser la prensa, los medios de comunicación, quienes a través de entrevistas e información podamos despejar este tipo de dudas que dejó el debate. Con esto cierro, Raúl, la no participación, el impedimento que tuvo de ingresar Cristian Zurita, quien para entonces ya se sabía, era de conocimiento público, había sido nominado por el Movimiento Construye para candidato a la presidencia de la República. Esto de alguna forma lo pone en desventaja. Está a pocos días y seguramente tendrá 48 horas, en el mejor de los casos, de campaña electoral. Esto es desigual. Mire, yo lamentablemente tengo que ser objetivo y no puedo torcer la balanza hacia un lado sin entender cuál es el problema del otro. Es decir, hay un Consejo Nacional Electoral que está jugando con unas cartas que eran impensadas, unas cartas que se repartieron de golpe con una situación absolutamente impensada como fue el asesinato de Fernando Villavicencio, pero que tiene una estructura y una ley a la que tiene que apegarse. Si es que el Consejo Nacional Electoral permitía la presencia de Zurita, podía haber un problema muy serio posteriormente para ellos, porque resulta que no se habían cumplido con todos los trámites del proceso. De tal manera que, siendo también muy objetivos, porque los ecuatorianos estamos acostumbrados a dar el pésame y a votar con mucho sentimiento y con mucho afán hacia las personas que han sido perjudicadas. Yo diría que hay dos maneras, o que efectivamente la prensa, de una u otra forma, sustituya esa carencia que se dio en el debate y permita que el señor Zurita se exprese públicamente sobre los 5 ejes que se plantearon, o directamente es el pueblo, en el momento de la votación, el que emitirá su criterio y dirá cuán importante, cuán perjudicial o cuán injusta fue la posición que adoptó el CNE con respecto al candidato específico. Perfecto, y con eso me quedo, Raúl. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted. Buen día. Buenas tardes. Ha sido el licenciado Raúl Andrade, analista político, hablando sobre las elecciones anticipadas y lo que nos ha dejado este debate presidencial, con más preguntas que respuestas, con muchas dudas. De todas formas, también apela al trabajo de la prensa, de los medios de comunicación, para que podamos de alguna forma llenar estos vacíos generados en el debate, a través de entrevistas, a través de información y sobre todo a través del conocimiento de los candidatos y de las propuestas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.